Love is Protein. Me interesé en esta historia debido a una publicación del grupo de Free, Pixar nos rechazó, por lo que decidí traérselos al canal, espero lo disfruten. Yo soy el sujeto NPC, comencemos. Es un cortometraje del año 2008 procedente de Corea. En este cortometraje se muestra como 3 personas dentro de un pequeño departamento están hambrientas, por lo que a una de ellas se le antoja pedir pollo y se dirige a su alcancía. Aquí podemos ver que la alcancía es un pequeño puerco con apariencia humanoide. La señora saca su cuchillo y sin ningún arrepentimiento navajea a la alcancía, sacándole las monedas que contenía. Más tarde llega por fin su pedido, quien lo trae es otro animal con forma humanoide, un puerco quien trae su comida en una bolsa. Es cuando de repente se escucha a alguien sollozando, y no era nadie más que un gallito, que se estaba ocultando. El gallo entra a hablar con las personas del departamento, al inicio se mantiene callado, pero es cuando quieren abrir la bolsa, que el gallo saca una foto de su bolsillo. Era una foto de él y su pequeño hijo, las personas ven la foto y ven su paquete, que no era más que el cuerpo de su hijo rostizado completamente. ¿Cómo es que su pequeño hijo llegó a estar así? Eso no lo sé, el video cuenta únicamente con subtítulos en coreano, por lo que a ciencia cierta no lo puedo llegar a comprender. Algunos dicen que el gallo debía deudas y tuvo que pagarlas entregando a su hijo, otros que habían secuestrado a su hijo y cuando pudo saber dónde estaba ya era demasiado tarde. El gallo recuerda bellos momentos que vivió con su hijo, y a lo que yo entiendo los 3 sujetos del departamento, están imaginando cómo sería si hubieran conocido al pollito, es cuando uno de ellos lo levanta, jugando con él, diciéndole que puede volar, y es cuando en medio de la alucinación del gallo, que la señora le arranca una pata al pollito y se la comienza a tragar sin culpa, la señora se estaba muriendo de hambre y solamente pensaba en comer, el sujeto de la camiseta roja es él. ¿Qué más había entendido el dolor del padre gallo? El gallo al ver cómo se comen a su hijo comienza a gritar desconsoladamente, es cuando el puerco se mete y le dice al gallo que mejor se salga. El gallo sale, los del departamento se ponen a comer excepto el de camisa roja, les dice como coman yo no quiero, finalmente terminan de comerse el pollo. Y el de camisa roja se sale a la calle a despejar su mente, donde en todos lados piensa en el pollito. Uno de los que se comió al pollito, comienza a pensar sobre cómo se sintió el gallo y decide agrupar los huesos que quedaron del pollo, triturarlos para hacerlos polvo y entregárselo al gallo. Más tarde se podría decir que el día siguiente, es que le muestran al gallo los restos de su hijo que colocaron en un vaso, y lo amarraron a un globo con la cara de su hijo. El gallo abraza al sujeto que trituró los huesos, porque se dio cuenta de su herida en la palma de la mano por estar triturando la noche anterior, es donde finalmente se abrazan todos, sueltan el globo y dejan ser libre al pobre pollito. Terminado así esta historia, muy triste la verdad, pobre pollito y gallo. La falta de subtítulos en mi idioma español no ayuda a que se comprenda tanto la historia, pero el comportamiento de los personajes nos da una idea de lo que piensan y dicen. Lo más atrapante del cortometraje son los gritos de desesperación y tristeza del gallo. Dime tú qué significado le darías a toda esta triste historia. Los leeré en los comentarios, por mi parte sería todo, se despide el sujeto NPC, ve ahí.